Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este webinar titulado Datos personales en evolución, implicaciones internacionales de los cambios legislativos de México. Nos complace mucho que hoy nos acompañe en esta conversación sobre un tema que está generando cada vez un mayor interés. Es por ello que en este Todo PDP Talks, que es el primero y que tengo el honor de estar junto con Joel en esta primera sesión, platicaremos sobre el impacto de las reformas de las leyes de protección de datos personales de México en el ámbito internacional. Y para abordar este interesante tema, quiero dar la bienvenida a este espacio al doctor José Joel Peña Llanés, que además de ser un gran especialista, es un gran amigo y tengo el honor de que nos acompañe el día de hoy. Les voy a platicar un poquito de su semblanza. La realidad es que se queda corta de todo lo que Joel ha trabajado en el ámbito internacional. Voy a compartirles un poquito de él. Es su doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, y doctor en Derecho con orientación en Derecho Internacional Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También Joel es maestro y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además, en el ámbito académico, es profesor adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor de licenciatura y posgrado adscrito a la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México, y profesor de las licenciaturas de Negocios Globales y Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es candidato a investigador nacional y durante más de 11 años laboró en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, concretamente las Direcciones Generales de Asuntos Internacionales, de la Dirección General de Prevención y Autorregulación y la Dirección General de Normatividad y Consulta. Es un gusto contar contigo en esta primera sesión, Joel, y además estoy encantada porque es un gran amigo y tuvimos oportunidad de trabajar juntos desde la parte de el INAI y bienvenido a este espacio, Joel. ¿Qué tal, Miriam, mi querida Mili? Muy buenos días a todas y a todos ustedes. La verdad es un privilegio estar aquí y después de varios años de conocernos, de trabajar en el INAI, pues ahora sí, ya que este no existe, ya con libertad de poder hablar de temas tan interesantes como es la protección de datos personales y el día de hoy sobre pues la realidad internacional de la protección de datos, pero sobre todo para ver qué es lo que piensa el mundo de los cambios normativos que ha hecho el gobierno mexicano recientemente. Entonces, muy agradecido y esperando que sea el primero de muchísimos seminarios virtuales. Muchas gracias, Joel. Y sin duda este tema, el cambio que ocurrió de la desaparición del INAI, pero también los cambios a nivel de las leyes que se publicaron, implica estar actualizados, implica saber cuál es la repercusión internacional que eso genera, porque a veces nos quedamos acotados solo en un ámbito nacional, cuando la realidad es que esto tiene un impacto global, ¿no? Considerando el tratamiento de la información y también saber, pues, todos los cambios y elementos que impactan y qué hay que esperar y qué hay que saber para estar informados y redefinir nuestras estrategias si es que estamos en una organización, si es que tenemos proyectos con clientes que nosotros realicemos para adecuarlos a cumplir con la legislación. Es importante siempre estar informados, saber que por ahí tenemos una nueva autoridad, qué papel necesitamos de esa autoridad para poder reforzar este ámbito internacional y por supuesto con los antecedentes que México ya había logrado en el ámbito internacional de la Asamblea Global de Privacidad y la Red Iberoamericana, donde México tenía la presidencia de estas dos grandes grupos internacionales que por ahí también vamos a abordar y por supuesto saber en qué se quedó esta parte del convenio 108 y el 108 Plus para poder saber nosotros qué tenemos que hacer, ¿no? Y sin más, pues vamos a comenzar en materia para que este tiempo nos dé y vamos a platicar desde tu perspectiva, Joel, y con toda esta expertise que tú tienes en la materia. Platícanos qué tan cerca están estas reformas mexicanas recientes que se publicaron el 20 de marzo de cumplir con los requisitos del convenio 108 del Consejo de Europa, del cual el Estado mexicano ya es parte y estaba trabajando en este proceso de adecuación hacia el convenio modificado, y cuáles serían los principales ajustes pendientes para una adhesión efectiva a esta nueva versión del convenio. Muchas gracias, Mili. La verdad es una excelente pregunta porque creo que va a ser el detonante para el resto de la conversación de esta mañana. Y desde una perspectiva técnica y normativa, pues obviamente las reformas mexicanas en materia de protección de datos personales, las recientes que fueron promulgadas en marzo de este año, plantean importantes retos para la plena adecuación de México, ya no solo a los estándares del convenio 108 Plus,
sino incluso para el cumplimiento del convenio 108, como tú bien lo señalaste, del cual México es parte, y no solo del convenio 108, sino de su protocolo adicional. En el caso particular del convenio 108 Plus, es muy importante señalar que este establece parámetros ya mucho más exigentes para responder a los desafíos del entorno digital actual, entre ellos el tratamiento leal y transparente de los datos, el fortalecimiento de los derechos individuales, la existencia de una autoridad de supervisión independiente, la obligación de notificar las brechas de seguridad, la realización de evaluaciones de impacto en materia de privacidad y, desde luego, algo fundamental que es la regulación de las transferencias internacionales de datos. Ahora bien, nosotros hemos tenido la oportunidad, o al menos yo he tenido la oportunidad de conversar con colegas de otros países, de autoridades de protección de datos, no solo de América Latina, sino de Europa y de otras organizaciones internacionales, y pues han manifestado preocupación, sobre todo por la desaparición del INAI como organismo constitucionalmente autónomo y por la absorción de sus funciones por instancias que dependen del Poder Ejecutivo Federal. Desde su perspectiva, este cambio reduce la independencia institucional y la cohesión del sistema de protección de datos en México, generando riesgos de incumplimiento, sobre todo respecto a los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha asumido con anterioridad, sobre todo con el convenio 108 del Consejo de Europa y el protocolo adicional del cual hablábamos hace unos momentos. Esta transformación puede incluso debilitar la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema y dificultar la cooperación internacional en flujos de datos, sobre todo porque por experiencia histórica, la concentración de competencias en autoridades no solamente que no tengan autonomía ni especialización, sino que aún más pueden quedar rebasadas por estas nuevas funciones, pues contrasta con el modelo de supervisión adoptado en la mayoría de las democracias europeas. El Consejo de Europa, de manera muy particular, ha subrayado que esta evaluación de la nueva normativa y de la desaparición del órgano constitucionalmente autónomo garante, no solo de la protección de datos personales, sino del derecho al acceso a la información, pues también debe leerse de manera constructiva. Y yo me sumo a esta percepción, porque en México aún conserva margen para alinear su nuevo modelo institucional con los compromisos internacionales, sobre todo porque las leyes que regulan la protección de datos, tanto a nivel del sector privado como del sector público, siguen vigentes. En ese sentido, lo que el Consejo de Europa le recomienda al gobierno mexicano es reforzar la independencia funcional de la ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sobre todo de la Dirección General encargada de garantizar la protección de datos personales, para que pueda realizar, digamos, con independencia y de manera muy efectiva, pues las labores que hacía el INAI en materia de supervisión, de investigación, de sanción, de cooperación internacional. Por eso es que todos estos ajustes serían esenciales, muy importantes para compensar la pérdida de autonomía constitucional. Y además, pues existen otros aspectos pendientes que deben atenderse para cumplir cabalmente con el convenio 108 Plus. De manera muy rápida, pues simplemente es la ausencia de la obligación uniforme de notificar las brechas de seguridad, tanto en el sector público como en el sector privado, porque no se aprovechó esta reforma para incluirlo dentro de la normativa en materia privada. Esta laguna normativa pues contrasta precisamente con lo dispuesto con el convenio 108 Plus y revela de alguna forma la necesidad de contar con un marco robusto que establezca plazos y protocolos claros para asegurar sobre todo la protección frente a incidentes cibernéticos. A ello se suma que en la regulación mexicana no existe una disposición explícita que obligue a realizar evaluaciones de impacto en la protección de datos en casos de tratamiento de alto riesgo, particularmente en el ámbito privado. La regulación de transferencias internacionales de datos sigue siendo insuficiente porque no hay unas reglas claras, no hay salvaguardas específicas y por ende es necesario adoptar mecanismos reconocidos a nivel internacional como las cláusulas contractuales o certificaciones en materia de protección de datos personales, de las cuales podríamos ahondar un poquito más adelante. Entonces, para resumir la respuesta, Mili, si bien el diseño actual plantea grandes riesgos de incumplimiento frente a los compromisos, sobre todo aquellos que se adoptaron ante el Consejo de Europa, pues de alguna forma siempre se abre la oportunidad de reajuste del marco institucional y normativo para tratar de consolidar un sistema compatible con estándares más avanzados en la materia.
Muchas gracias, Javier. Muy completa tu respuesta. Y creo que uno de los puntos importantes aquí es que justamente en esta situación de no aprovechar estos cambios normativos, sobre todo en el ámbito privado y público, más en el privado, porque ahí teníamos como más oportunidades y estas necesidades tecnológicas exigían una actualización de la ley, creo que es importante detenernos en estos elementos que las organizaciones tienen que reforzar en el tratamiento de las vulneraciones de datos. Si bien en la ley privada ahorita todavía no hay una obligación de notificar a la autoridad, sí hay que preparar nuestros procedimientos para que en algún momento, cuando haya una actualización de esta ley y se requiera notificar, estemos listos, ¿no? Aquí les preparamos un Padlet que les quiero compartir, donde les compartimos justamente directrices del Comité Europeo de Protección de Datos, les compartimos las cláusulas contractuales que generó la Red Iberoamericana, les compartimos también documentos del convenio 108, 108 Plus, de las evaluaciones de impacto, con la finalidad de que ustedes tengan herramientas para saber que si bien en el ámbito privado no es una obligación una evaluación de impacto, sepamos que es una herramienta preventiva que nos ayuda a tratar los riesgos de manera temprana y estar listos para saber cómo poder hacer todos estos elementos, ¿no? Entonces ahorita les voy a compartir en el chat el Padlet para que ustedes tengan acceso y por supuesto ver que si bien en este momento no existe ese cambio, sí se debería considerar estos elementos de la notificación de vulneraciones, de las evaluaciones de impacto, de cómo reorganizar la estructura de esta nueva autoridad para poder cumplir con los elementos que se piden para el tema de volver a ratificar este convenio. Y creo que es importante poner sobre la mesa pues todos esos elementos que también como organizaciones pues nosotros tenemos que considerar y desarrollar al interior, ¿no? Muchísimas gracias por tu respuesta y vamos a seguir andando. Por aquí tengo algunas preguntitas, voy a irlas compartiendo a lo largo de la charla, entonces si quieren compartir sus preguntas pues con mucho gusto para que las tengamos en este chat y podamos compartirlas con Joel. ¿Qué ventajas nosotros tendríamos como país de ser parte de este convenio 108 Plus en términos de cooperación y reconocimiento internacional? ¿No? Tanto se habla de la importancia de ratificarlo, de ser parte. ¿Qué nos hace como México tener un beneficio de buscar ser parte de este convenio? Pues mira, de entrada lo primero que tendríamos que hacer es retomar el convenio 108 vigente, del cual México es parte, y tratar de que la nueva instancia encargada de la protección de datos personales adecue su sistema de tratamiento y todos los procedimientos para garantizar la tutela efectiva del derecho humano a la protección de datos personales de conformidad con lo que establece este instrumento y su protocolo adicional. Este protocolo adicional es muy importante, Mili, como tú bien lo sabes, pues es el que hace referencia a la importancia de que exista en el país una autoridad independiente y autónoma que se encargue de llevar a buen puerto el compromiso asumido al ratificar este instrumento jurídico internacional que, por cierto, es vinculante. Ahora, la adhesión de México al convenio 108 Plus, si es que esto se llega a dar, pues obviamente traería ventajas significativas en la cooperación y el reconocimiento internacional, porque este instrumento jurídico, que es más avanzado que el convenio 108 vigente, establece ya estándares globales para fortalecer la protección de datos personales, pero sobre todo en el escenario digital. Yo siempre he dicho y lo he mencionado en distintos foros y con distintos colegas, es importante que veamos la protección de datos personales no simplemente como algo que tenemos que cumplir porque si no lo cumples te sancionan, porque sabemos que las leyes contemplan sanciones por incumplimiento, sino que debemos ver la protección de datos personales como una ventaja competitiva. ¿Para qué? Para que la ciudadanía, para que los clientes, en el caso del sector privado, pues vean que somos empresas o que somos instituciones públicas que tratamos de manera adecuada su información personal y por ende se sientan con la confianza de acudir a nosotros para adquirir nuestros servicios. Entonces, más allá de una carga administrativa o de un checklist de tengo aviso de privacidad, realizo evaluaciones de impacto, tengo mi política pública publicada, etcétera, etcétera, lo importante es verlo como una ventaja competitiva que en el caso de las empresas se va a traducir en dinero. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor clientela y obviamente vas a evitar ser sancionado, ¿de acuerdo? Ahora, en México se beneficiaría, desde luego, atraer inversión extranjera y facilitar el comercio digital, porque cumplir con normas estrictas de protección de datos va a generar la confianza en empresas tecnológicas y financieras globales. Recordemos que las entidades financieras también tienen una regulación específica en materia de protección de datos personales que sí les requieren diferentes aspectos a lo que una empresa de otro giro, ¿no? Por ejemplo, la notificación de las vulneraciones de seguridad, ¿no? Eso también es importante aclarar.
¿Esto qué le va a permitir a las empresas mexicanas? Pues compartir datos sin obstáculos con más de 50 países miembros que forman parte del convenio 108, impulsando sectores como el comercio electrónico. ¿Sí? Además, la adhesión y digamos que la completa adecuación del sistema, no solo en términos legales, sino también en términos operativos, en términos prácticos, pues le va a permitir a México reincorporarse a las redes internacionales en las cuales ya participaba y que el INAI tuvo una labor bastante importante en generar espacios para que México fuera reconocido como uno de los países más avanzados en materia de protección de datos personales, al menos en la región latinoamericana. Y desde luego ahora, pues colaborar en temas ya como ciberseguridad e inteligencia artificial que nos están dejando atrás. Esto va a facilitar, por ejemplo, también investigaciones conjuntas con autoridades extranjeras para proteger datos de personas mexicanas en casos de filtraciones. Las ciudadanas, los ciudadanos mexicanos tendrían una mayor seguridad porque sus datos personales, como la información bancaria o la información médica, estarían protegidos en países donde el convenio se aplica. Finalmente, pues las empresas mexicanas también reducirían riesgos de multas en los mercados internacionales, como aquellas que impone el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que por cierto son bastante altas si se le comparan con las multas que se aplican aquí en México. Digo, por Y mencionar tan solo algunos ejemplos. Y aquí creo que es importante esto que tú mencionas mucho de el estar avanzados en estos elementos y estrategias que empleamos como organizaciones para proteger los datos. Mirar estándares internacionales. Ahorita está en la mesa de discusión y ya a punto de publicar. Se retrasó la publicación de este estándar ISO 27701, que al final ofrece un sistema de gestión de información de la privacidad, que al final se traduce en un sistema de gestión de datos personales, que México ya visualizaba desde el año 2013, algo que tenía avanzado y que es importante poner sobre la mesa, que es necesario retomar y saber qué va a pasar con los esquemas de autorregulación vinculante que ya se tenían en el ámbito privado y saber cómo van a despegar estos esquemas de mejores prácticas en el ámbito público, porque al final forma parte de estas certificaciones que tú mencionabas que también son relevantes, importantes, y además es voltear a ver que existen normas y nuevos estándares internacionales que van marcando la pauta de que la idea es tener una estrategia y un marco de trabajo que permita a las organizaciones estar listas para estas transferencias internacionales, evaluar riesgos de manera preventiva, saber que vienen las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y como bien dices, pues está esta parte donde nos vamos quedando atrás en la generación del marco normativo, pero también nos vamos quedando atrás en desarrollos que ya estamos implementando y que al final no tenemos previsiones del tratamiento de datos que están haciendo. Para eso tenemos que conocer herramientas como las evaluaciones de impacto que de manera preventiva nos ayudan a poder saber cómo se está haciendo el tratamiento de información en casos muy particulares y gestionando esos riesgos, y también tomar en cuenta propuestas que vienen novedosas. Hay algo que publicó la autoridad catalana a principios de año, que era un documento que hablaba de las evaluaciones de impacto hacia los derechos fundamentales, ya no acotándolo solo a un ámbito de privacidad y protección de datos, sino ampliándolo a una esfera de cómo un sistema de IA puede afectar derechos fundamentales cuando se utiliza. Entonces creo que es voltear a ver cómo organizaciones en este momento que parece que estamos en calma, realmente revisar qué cuestiones tenemos, qué estándares y qué opciones, y como profesionales estarnos especializando en estas ramas es muy importante, ¿no? Y por cierto, ¿existe algún pronunciamiento hasta este momento de por parte del Consejo de Europa sobre esta situación que tú hayas conocido, te hayan compartido? Pues en realidad, primero lo que quisiera aclarar es que el Consejo de Europa es diferente a la Unión Europea. ¿Sí? Y eso creo que es importante porque la Unión Europea es un proceso de integración conformado por 27 países, del cual vamos a hablar después, pero por el momento el Consejo de Europa es, digamos, una organización internacional que está conformada por 47 de los 48 países que integran el continente europeo. ¿Eso qué quiere decir? Que incluye a Rusia. Bueno, ahorita Rusia está suspendida, pero incluye a Turquía, incluye a Azerbaiyán, Armenia. El único país del continente europeo que no forma parte del Consejo de Europa es Bielorrusia. Hay países observadores como México e Israel, por mencionar dos ejemplos, Canadá, Estados Unidos, Japón, incluso la Santa Sede. ¿De acuerdo? En el marco de este Consejo de Europa es en el que se desarrollan diferentes instrumentos jurídicos de vanguardia, de temas de vanguardia, entre ellos el Convenio 108, que fue el primer instrumento jurídicamente vinculante a nivel internacional que garantiza el derecho humano a la protección de datos personales, el cual entró en vigor en México en 2018. Ya con este preámbulo, mencionarles que hasta la fecha
el Consejo de Europa y en particular el Comité Consultivo del Convenio 108, es decir, el comité que se encarga de supervisar la debida implementación de este convenio que México firmó y ratificó y que son miembros más de 50 países de todo el mundo, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la reforma institucional llevada a cabo en México. No obstante, debido a la singularidad del caso, es decir, al tratarse de la primera vez que un Estado parte sustituye una autoridad autónoma por una instancia adscrita al Poder Ejecutivo, es razonable anticipar que eventualmente se realice una evaluación o se emita una consideración al respecto. Ojo, esto no quiere decir que haya diferentes esquemas de garantía de la protección del derecho. Hay países que tienen autoridades que dependen también del Poder Ejecutivo, pero que han demostrado fehacientemente un alto nivel de autonomía e independencia, que al final de cuentas eso es lo que realmente importa. Entonces, lo más probable es que antes de formular esta posición formal, el Consejo de Europa, concretamente el Comité Consultivo, que por cierto ahora es presidido por la directora de la Agencia de Protección de Datos Personales de Argentina, lleve a cabo un análisis técnico de este nuevo diseño institucional, es decir, cómo se insertaron las funciones del INAI en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y que como parte de este proceso se busca establecer un diálogo con el gobierno mexicano para conocer de manera directa el alcance y los objetivos de la reforma, más allá de lo que se dice en el texto. En este sentido, creo que sería muy recomendable que el Estado mexicano adopte pues una postura proactiva y constructiva, es decir, que facilite ese intercambio, que no se espere a que el Consejo de Europa se los pregunte y les tome por sorpresa, sino que más bien tengan un acercamiento con este organismo internacional para decirles pues cuáles son los argumentos que subyacen a esta reforma de gran calado, ¿sí? Y que identifiquen en conjunto con los órganos del convenio 108, como el Comité Consultivo, pues posibles vías para garantizar que las funciones asignadas a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno pues se ejerzan con los niveles de independencia, autonomía operativa y garantías institucionales que exige el convenio 108. Obviamente este tipo de acercamiento pues va a permitir fortalecer la confianza internacional en el compromiso de México con la protección de datos personales, al tiempo que va a permitir, digamos, preservar la armonización normativa con los estándares europeos en un área particularmente sensible, sobre todo en el contexto digital. Aquí creo que es importante esto que tú mencionas sobre la importancia del acercamiento por parte de la autoridad, ¿no? Creo que aquí debe de haber tanto un acercamiento a nivel internacional para saber qué pasa con todas estas redes que ya existían y todo el trabajo que ya se había hecho a nivel internacional, pero también una presencia a nivel nacional, ¿no? Por aquí Cecilia nos comparte las dudas que tenía sobre cuándo se publica el reglamento y si existen canales donde la autoridad va a dar orientación. Creo que es importante aquí el reflejo de que esta autoridad pues comparta canales de comunicación para saber pues qué está ocurriendo en el ámbito nacional y también tener estrategias de cómo va a ir retomando estos temas internacionales. Aquí en la semana reciente creo que se publicó un canal de comunicación a través de WhatsApp, entonces hay que estar pendiente de las redes como especialistas y pues obviamente conocedoras de estos temas, hay que estar pendiente de qué se va emitiendo, qué elementos, cómo está constituida la nueva unidad de protección de datos, porque al final hay gente que todavía me dice es que no han empezado a operar, ya empezó a operar la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en la tutela de este derecho, existe una unidad de protección de datos, existen direcciones generales encargadas de ver el cumplimiento de la ley en el ámbito privado público, hay que conocer el alcance, creo que es importante que la autoridad difunda esos canales de comunicación para saber si yo tengo una duda, si yo quiero presentar una denuncia, a dónde voy para que la misma sociedad esté informada y por supuesto retomar los trabajos previos que se habían realizado. Al final el INAI tuvo un liderazgo a nivel internacional, posicionó a México, a veces les decía, no es solo el INAI, es como país que estemos sentados en mesas donde se discuten temas de nuevas tecnologías, donde son nuevos temas, que eso nos da una retroalimentación para saber qué necesita nuestro marco. Y al final el INAI también había trabajado en modificaciones de las leyes, entonces es importante retomar todos esos trabajos para poder saber qué tomamos y qué adecuamos para poder tener este acercamiento y como tú dices, no esperar a que nos busquen, sino al final nosotros acercarnos con estas propuestas o estos elementos, ¿no? Al final también la fecha del reglamento se tenía prevista en estos 90 días su
publicación. No ha sido publicado, hay rumores entre septiembre y octubre, entonces hay que mantenernos expectantes de estos elementos y mientras, pues las organizaciones mantener el cumplimiento con el reglamento que se encuentra ahorita publicado. Mientras cambie, algunas cosas cambiarán, algunas obviamente serán muy ligeras y se mantendrán, entonces es importante seguir manteniendo este cumplimiento, ¿no? ¿Y qué mecanismos nos recomendarías para México que pueda generar una confianza como un destino seguro en el flujo de datos transfronterizos, ¿no? Considerando que pues obviamente tratamiento global de los datos, ¿qué tú recomendarías que tiene que hacer México en estos temas? Pues mira, precisamente retomando lo que ya se estaba haciendo, no solo en el INAI, sino a nivel iberoamericano, ¿no? Y aquí hay una frase que me gusta mucho, que es, si he visto más lejos, es porque estoy parado sobre los hombros de gigantes. ¿A esto a qué me refiero? A que obviamente, pues no hay que destruir lo ya construido, sino mejorarlo, ¿sí? Y eso es algo que creo debería tener clara la administración actual. En ese sentido, uno de los instrumentos más utilizados internacionalmente hablando son las cláusulas contractuales. Eh, Estos son acuerdos vinculantes, obviamente solo entre las partes involucradas, no es un tratado internacional, simplemente entre un país y alguna empresa, ¿no? O entre dos empresas, ¿no? Que están involucradas en la transferencia de datos personales, y estas cláusulas lo que van a buscar es garantizar que aun cuando los datos se transfieran a países sin un nivel de protección equivalente, se mantengan los derechos y obligaciones establecidas en la legislación del país exportador de datos. ¿Sí? Es decir, si un país de Europa quiere transferir datos a una empresa mexicana y México no garantiza de manera adecuada la protección de los datos como sí se hace en Europa, esta cláusula contractual, que puede estar dentro de un contrato o hacerse un contrato por separado en esta materia, va a garantizar que esta empresa que los va a recibir va a cumplir con los estándares de protección del país que se los exporta. Como tú ya lo habías señalado, Mili, hace algunos años la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales adoptó unas cláusulas modelo, ¿no? Que de hecho están en el documento que nos vas a hacer favor de compartirnos, donde van a venir todos estos documentos descargables y que pueden sernos de utilidad, que obviamente deben de retomarse y adaptarse a la realidad mexicana, que de hecho es algo que ya se estaba trabajando en la Dirección General de Normatividad y Consulta del instituto, en donde yo laboré pues los últimos meses durante mi paso por esta noble institución. El objetivo de estas cláusulas modelo, pues obviamente es mantener la protección de los datos personales sin importar dónde se encuentren, reconociendo siempre, y esto es básico, a la persona titular como el tercero beneficiario del contrato. Es decir, si estas cláusulas contractuales son entre un país y una empresa, recordar que el tercero beneficiario siempre va a ser la persona cuyos datos se van a transferir, porque al final, porque finalmente en caso de una vulneración, pues va a ser la parte más afectada. Estas cláusulas generalmente, y digo generalmente porque insisto, se adaptan a las realidades, tienen aspectos clave como la regulación de las transferencias ulteriores, es decir, una vez que los datos ya se te transfirieron, tú los puedes transferir, sí, pero ¿bajo qué condiciones? Las responsabilidades de quien importa y quien exporta los datos. Además, buscan fomentar la responsabilidad demostrada mediante políticas públicas, capacitaciones, controles internos. Es decir, tú como empresa le tienes que demostrar a quien te va a exportar los datos que los vas a proteger de manera adecuada. Esto que incluye no solamente políticas, sino, por ejemplo, la capacitación del personal, ¿no? Entonces, todos estos cursos, por ejemplo, que ofrece todo PDP, pues son fundamentales porque nos van a servir como una plataforma para irnos, digamos, especializando conforme pasa el tiempo para garantizar una debida protección de los datos personales. Insisto, una ventaja competitiva independientemente del área en la que laboremos. Y al final es estar listos con los conocimientos que nos permitan mantener ese cumplimiento, ¿no? Esto, tratamiento global implica que debemos de conocer el alcance de estas transferencias, conocer instrumentos como estos documentos de la Red Iberoamericana. Por ahí en el Padlet que les compartí, les dejé una columna específica que habla de las transferencias, a conocer estos modelos. Hay un libro que publicaron hace poco, un conjunto de expertos latinoamericanos de Argentina, de Colombia, de México, que hablan de crear un modelo latinoamericano
mexicano que esté para el tema de la adecuación de las transferencias, ¿no? En todos estos documentos es importante estar informados, porque al final, tanto si yo estoy dentro de una empresa y ayudo a cumplir y soy la figura de un DPO, o si estoy fuera y ayudo y asesoro, o si soy el titular, también incluso conocer las garantías que existen en el tratamiento de mi información. Y por supuesto, pues no dejar esta parte de los tratamientos de grupos vulnerables, de las pymes que tanto necesitan tener estrategias adecuadas de protección y a veces se quedan de lado, ¿no? Esta semana justo tuve dos alumnos míos de la maestría que están desarrollando un tema de un sistema de IA y acudieron a mí y me decían, es que creemos que este tema de datos debe de considerarse desde que estamos haciendo el proyecto. Y la verdad es satisfactorio saber que como emprendedores consideren estos temas como un elemento importante para decidir si tu producto desde que lo estás conceptualizando cumple con estos elementos normativos y que concientices a la gente que cualquier desarrollo impacta en una persona que vas a tratar su información y que si no lo haces de manera en cumplimiento a la ley y con todas estas medidas de seguridad, pues obviamente podemos exponerlos a daños que pueden incluso trascender la esfera de solamente el cumplimiento de la ley. La gente se puede quedar afectada de estas vulneraciones. Entonces es importante aquí reforzar el cumplimiento de la ley, estar informados y conocer qué alcance tiene cuando transmitimos datos hacia otras entidades, qué pasa cuando ocupo servicios en la nube, qué pasa cuando ocupo un modelo y tiene la información. Entonces hay que estar preparados en este ámbito y ojalá se retomen esta parte de los esquemas de autorregulación que se tenían en el ámbito privado, ¿no? Y para continuar con estas preguntas, ¿cómo han asegurado los países y sus territorios la protección de datos para obtener la decisión de adecuación de la Unión Europea? A veces esta parte no es tan clara de cómo un país puede entrar en este proceso, qué necesita. Y particularmente quiero que nos platiques en qué consiste este caso de Corea del Sur en este proceso en comparación con las 11 decisiones de adecuación anteriores basadas en la normativa 9546, ¿no? Sobre todo para tener idea qué un país necesita generar, cambiar para poder ser adecuado. Pues yo iniciaría primero clarificando los conceptos. La normativa o directiva 9546 era, digamos, el antecedente del actual Reglamento General de Protección de Datos Personales. En la Unión Europea, a nivel de legislación, hay diferentes tipos de actos jurídicos. Unos son los reglamentos, otros son las directivas, otras son las opiniones, pero en el caso de los reglamentos y las directivas, su principal diferencia es que la directiva es un documento, digamos, que sí es vinculante, que se aprueba, que es obligatorio para los 27 Estados miembros de la Unión Europea, pero que implica que tienen que ajustar su normativa interna en función de lo que establece esa directiva. En 1995, cuando esta se aprobó, todas las adecuaciones, es decir, cuando la Unión Europea o en ese entonces las comunidades europeas reconocían a un país como adecuado, era porque hacían una evaluación de su nivel de protección de datos personales y declaraban que era compatible con el sistema europeo en ese entonces. La directiva 9546 desaparece y se crea el reglamento general. Un reglamento, a diferencia de una directiva que lo que pide es que la normativa interna se adecue al contenido de esa directiva, es que el reglamento suple por completo la normativa interna en la materia. Entonces, si España, Francia, en su momento el Reino Unido, que era parte de la Unión Europea, Polonia, Italia, Grecia, Chipre, Malta, tenían una ley de protección de datos personales ajustada a la directiva 9546, cuando se publicó y entró en vigor el reglamento, toda su normativa en materia de protección de datos desaparece y lo que tienen que aplicar de manera obligatoria e inmediata es el reglamento general. Entonces, en ese sentido, la evaluación de las decisiones de adecuación ha demostrado que para garantizar un nivel de protección de datos considerado adecuado, ¿no? En línea con los requerimientos del reglamento general, los países deben contar no solamente con marcos jurídicos sólidos como leyes, que en el caso de México se tienen, sino también con mecanismos efectivos de control y supervisión y desde luego autoridades de protección de datos independientes con las capacidades suficientes, no solo técnicas, sino también presupuestales para pues cumplir con la normativa. Países, por ejemplo, como Suiza, Canadá, Uruguay, que ya gozaban de un nivel de protección adecuado, han realizado mejoras significativas en sus marcos regulatorios, fortaleciendo a sus autoridades de protección de datos, sobre todo mediante reformas legislativas en donde se les reconoce su independencia o autonomía. ¿Sí? Canadá, por ejemplo,
amplió los derechos de acceso y rectificación en materia de datos personales, extendiéndose a toda la población, fortaleciendo la protección en el sector público, y se establecieron salvaguardas adicionales para los datos transferidos a la Unión Europea, sobre todo para evitar que hubiera una discrepancia en el nivel de protección. ¿Sí? Uruguay y Argentina, por ejemplo, también implementaron normas e interpretaciones, sobre todo a través de la jurisprudencia, que incrementaron los estándares de protección ahora en línea con el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Y qué bueno que me preguntas de Corea del Sur, Mili, porque representa un ejemplo importante de adecuación. ¿Por qué? Porque cuando Corea del Sur presenta la solicitud para ser reconocido como un país que garantiza de manera adecuada la protección de los datos personales, la Comisión Europea y diferentes instancias realizan la evaluación, ¿sí? Y señaló que para poder otorgarla era necesario que el país llevara a cabo una modificación importante en su normativa nacional, concretamente en la Ley de Protección de Datos de Corea del Sur, para fortalecer las garantías de autonomía e independencia de la autoridad garante. Hecho esto, obviamente, Corea del Sur pues ya fue reconocido como un país adecuado en términos del reglamento general. Es decir, esta nueva legislación, que no fue nueva, sino más bien se adecuó en función de las recomendaciones de la propia Comisión Europea, permitió cumplir con los estándares sobre todo los estándares de equivalencia sustancial que exigía, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diferentes casos de jurisprudencia, que señala que la protección de datos debe de ser efectiva y debe garantizar que los poderes públicos, y esto es muy importante, no puedan acceder a los datos más allá de lo necesario y en condiciones proporcionales. ¿Y esto por qué lo digo? Porque estamos en discusión, por ejemplo, de la CURP con datos biométricos, ¿de acuerdo? Que es un tema que está generando, digamos, mucha preocupación, sobre todo por el tema de la protección de datos, pero sobre todo de datos personales sensibles. Entonces, a diferencia de las 11 decisiones de adecuación adoptadas con base en la normativa o digamos en la directiva 9546, los países que ya han recibido el estatus de país adecuado conforme al reglamento general, pues obviamente han tenido que realizar ajustes específicos y muy importantes, sobre todo garantizar la existencia de medidas de control, de supervisión y de sanción. Entonces, como podemos ver, pues lograr la condición de protección implica no solo modificar el marco legal, sino también garantizar la existencia de un órgano garante independiente. Entonces, Corea del Sur, tras su modificación normativa, pues logró fortalecer precisamente este tipo de aspectos. Y en todas las preguntas que hemos abordado entra esta parte de donde haces mucha énfasis en la importancia de la independencia de las autoridades, ¿no? Y ya nos platicabas de este modelo que al final tenía que haber una reforma, por ahí también citaste algunos países que tuvieron que hacer, que a pesar de que su autoridad depende del Ejecutivo, lograron este proceso. Pero en términos que nos dé claridad, y para algo más práctico para toda la audiencia, ¿qué significa esta parte de la independencia de la autoridad? ¿Qué característica tiene que tener y que sobre todo nos da como México una esperanza que ante este cambio pues empecemos a ver la luz, ¿no? ¿Qué significa esto, Joel? Pues mira, dejando atrás lo ideológico en términos prácticos, significa que quien asuma estas funciones debe tener libertad y la capacidad para tomar decisiones imparciales. ¿A qué me refiero? Que no haya influencia ni injerencia de actores externos, en este caso del sector público federal, incluso cuando se enfrentan a actores poderosos como los gobiernos o como grandes empresas o como instituciones públicas. Es decir, esa independencia implica que las autoridades no deben aceptar instrucciones ni estar sometidas a influencias externas. Las resoluciones que emitan deben ser objetivas, deben de garantizar una confianza y siempre deben de estar centradas en la protección de las personas y de sus datos personales. Porque recuerden, la protección de datos personales es un derecho humano fundamental, está consagrado en nuestro máximo ordenamiento jurídico, que es la Constitución Política, y desde el artículo primero constitucional se hace referencia a la importancia del principio pro persona, es decir, siempre las resoluciones de las instituciones públicas tienen que buscar garantizar al nivel más alto la protección de la persona, del individuo, ¿de acuerdo? Entonces, también es fundamental que las personas que van a integrar estas autoridades pues sean designadas mediante procedimientos transparentes, por instituciones reconocidas y desde luego tienen que ser personas que cuenten con las cualificaciones y el conocimiento adecuado
en materia de protección de datos personales, porque no solamente es algo administrativo, es algo muy técnico y creo que tú lo sabes muy bien, Mili, y además deben demostrar integridad y compromiso. Entonces, esto es fundamental. Antes recordemos que las y los comisionados del INAI se elegían mediante unas ternas que se presentaban ante el Senado, donde había una participación de la sociedad civil organizada con todos sus bemoles, ¿de acuerdo? Pero ahora vemos que en la estructura de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de la unidad que se creó, digamos, para garantizar la tutela efectiva del derecho a la protección de datos personales, pues las personas que ahí laboran que pueden tener unos conocimientos extraordinarios y algunas de las cuales yo conozco y son mis amigas y amigos, pues digamos que no fueron seleccionadas a partir de un proceso transparente como era anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, eso puede ser una debilidad en términos de autonomía, pero más allá de eso, lo importante es garantizar que una vez que ya están laborando ahí, actúen obviamente con plena independencia, con transparencia. En ese sentido, es muy importante que la independencia se traduzca en lo operativo, es decir, deben contar con recursos suficientes, recursos humanos, técnicos, financieros, materiales, un propio presupuesto, instalaciones, ¿sí? Y todo esto va a permitir pues, que puedan trabajar con eficacia sin depender de otras estructuras que puedan comprometer esa autonomía. Y en los casos donde un país cuente con más de una autoridad en esta materia, pues es fundamental que exista una coordinación efectiva entre ellas para que no haya una sobreposición de funciones, se garantice una colaboración más fluida, tanto a nivel interno como con otras autoridades. Y también es fundamental que las personas que trabajan en estas instituciones estén obligadas a guardar secreto profesional, sobre todo porque sabemos que van a tratar datos personales cuya filtración o vulneración puede poner en peligro incluso la vida de la persona titular de los datos personales. Y aquí veo justo estos retos, ¿no? De mantener la independencia. Creo que es un trabajo que debe buscar la Secretaría de cómo demostrar si queremos pues, volver a estar en esta parte del ámbito internacional, sobre todo en el convenio 108 Plus, y también identificar esta parte de la profesionalización de las personas que están a cargo, ¿no? O sea, sabemos que muchas personas especialistas están trabajando y operan todavía en la Secretaría, entonces hay que reforzar ese conocimiento y actualizarlos, porque no solamente saber de esta materia, sino al final esto involucra muchos cambios y novedades tecnológicas que hay que estar profesionalizados en esos nuevos conocimientos. Entonces creo que es importante aquí, pues obviamente, reforzar la parte del recurso humano, sobre todo en las entidades de los estados, cuando pues todos estos cambios a nivel de estructura generan que muchas personas que tenían el conocimiento pues ya no se encuentran laborando en las dependencias y eso impacta sobre todo cuando vienen proyectos que involucran tratamiento de información y que involucran grandes volúmenes, considerando el proyecto que ahorita hay de la curva biométrica, que pues obviamente pone en importante situación pues todas estas entidades que se han quedado sin ese recurso especializado, ¿no? Hablando de los estados y de la reforma que hay por ahí sobre sus legislaciones, entonces creo que hay que tomar foco en esas acciones. La autoridad tendrá que revisar esa estrategia de cómo puede garantizar esta independencia y cómo puede ser eso actuar que le permita fluir en el ámbito internacional y retomar ese camino que ya se tenían por ahí ganado, ¿no? Y en este caso seguramente se han presentado aquellos donde a lo mejor algún Estado miembro pues ha vulnerado los principios de autonomía o independencia de sus autoridades. Quiero pensar que no somos el único y que México no es el único caso. ¿Tendrás alguno que nos platiques donde haya ocurrido esta situación y cómo salieron avante de este tema? Sí, de hecho, qué bueno que lo preguntas porque hay que ver que todos los problemas que podemos estar enfrentando actualmente no son privativos de México, ¿sí? O sea, vienen generalmente en olas regionales. Pero en el caso de la Unión Europea hay un tema pues muy interesante, ¿no? De una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que dictaminó, por ejemplo, que Hungría había violado el derecho de la Unión Europea al poner fin de manera anticipada y sin justificación válida, digamos, el mandato de su comisionado de protección de datos. El gobierno húngaro obviamente alegó una reorganización institucional, pero al final de cuentas el tribunal sostuvo que esta acción, la de la desaparición anticipada del comisionado de protección de datos, socavaba la independencia exigida por la entonces Directiva 9546. ¿Sí? Entonces, la falta de independencia, subrayó en ese momento la Comisión Europea y el propio Tribunal de Justicia,
pues implica una supervisión menos eficaz y por ende un menor nivel de protección de datos personales. Y este principio, Mili, ha sido reafirmado en muchas otras decisiones del Tribunal de Justicia, en casos contra Alemania, contra Austria, donde se concluyó que incluso el riesgo de una influencia estatal en las decisiones que toman estas autoridades de protección de datos puede comprometer el desempeño independiente de las mismas. Entonces, la jurisprudencia europea, por tanto, no solo exige una autonomía formal, sino también la protección efectiva contra cualquier tipo de injerencia. Y al final, y ya para ir cerrando un poco esta conversación, el tiempo a veces no es tan justo cuando queremos seguir platicando de estos temas. Entonces, nada más para concluir, o sea, ¿qué necesitaría esta nueva autoridad? Tomar acciones en qué elementos para poder saber cómo estas acciones que tome pues impactan en qué tanta proyección podemos tener a nivel internacional, cómo las organizaciones se beneficiarían de esos acuerdos que a nivel internacional y que pudieran caer fuera de la esfera del ámbito de decisión personal o organizacional, pero son importantes porque impactan el flujo de datos. Entonces, ¿qué tendría que hacer en un resumen que nos digas esta nueva autoridad para poder tomar estas riendas en el ámbito global? Pues mira, yo lo primero que te diría es que toda esta reforma, incluyendo desde luego la desaparición del órgano garante, digamos que abre la oportunidad para realizar mejoras. Así se hace en el ámbito de la administración pública con cualquier política pública. Si se implementa, tiene que pasar un tiempo considerable para ver qué tan bien funciona, hacer la evaluación y los ajustes correspondientes. Pero en breve, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quien es ahora la encargada, en este caso, de garantizar la protección efectiva del derecho humano a la protección de datos personales, debe de garantizar autonomía, imparcialidad y desde luego la ausencia de injerencias externas en su toma de decisiones. Contar con recursos humanos técnicos, financieros, recursos humanos técnicos y financieros suficientes, es decir, desde mi perspectiva, no basta con la unidad que se creó, ¿sí? Porque esta unidad está sustituyendo a un órgano garante de casi 800 personas que trataban dos derechos, pero que obviamente tenía un presupuesto mayúsculo y que se demostró con hechos fehacientes que en cierto modo cumplió con el mandato para el cual fue creado. Establecer procesos de designación transparentes, recordar la importancia de perfiles especializados, sobre todo de quien tomen las decisiones, asegurar el deber de confidencialidad y, muy importante, garantizar la capacidad de cooperación nacional e internacional. Es decir, no ensimismarse, sino ver hacia afuera, ¿no? Como lo hacía el INAI, incluso liderando organismos de cooperación multilateral como la Asamblea Global de Privacidad, como la Red Iberoamericana de Protección de Datos, generar credibilidad interna y externa. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para que haya confianza ciudadana y el mundo vea que a pesar de estos cambios que a primera vista entorpecen o implican una regresión, pues pueden ser incluso una fortaleza para el país. Obviamente, cuando venga un escrutinio del Consejo de Europa o eventualmente de la Comisión Europea y los diferentes órganos encargados de valorar los niveles de adecuación, pues se presente, digamos, pues una evaluación adecuada. Permíteme nada más decirte, Mili, que de hecho la Comisión Europea está planteando la importancia de suscribir con el gobierno mexicano un acuerdo para la cooperación policial y la transferencia internacional de datos personales. Es algo que estaba en el tintero, ahorita ha quedado paralizado precisamente por estas reformas, pero que la Comisión Europea, representando a la Unión Europea y a sus 27 Estados miembros, va a retomar, es decir, la cooperación judicial y la transferencia de datos personales precisamente para las investigaciones, para las sanciones. Si México no garantiza un nivel adecuado de protección de datos, este tipo de acuerdos, que obviamente tendrían grandes beneficios para el país, podrían quedar en letra muerta. Entonces hay que aprovechar el actual espacio de oportunidad para consolidar un marco sólido antes de que surjan cuestionamientos formales desde Europa, ¿no? Eso sería lo que yo recomendaría, al menos en una primera respuesta.
Y al final hay que también estar preparados en los nuevos retos que trae la inteligencia artificial. Hay como especialistas, hay que conocer los alcances que tiene tanto la parte del reglamento europeo, que pues obviamente va a servir como este efecto Bruselas que pasó con el reglamento de protección de datos y que impactan estar informados. Por ahí hay un reporte que me gusta mucho este dato porque nos da mucha oportunidad a los profesionales en protección de datos, donde dice que el 50% de las empresas que entrevistó en este reporte la IAPP habla de que están dirigiendo sus estrategias de cumplimiento en temas de gobernanza de IA hacia las áreas tanto de compliance como la parte de los DPOs. ¿Eso qué implica? Que nosotros como esa traducción legal a materializar en procesos e implementación lo hemos logrado con esta parte de protección de datos y nos abre el camino para ampliar nuestra expertise hacia los temas de gobernanza de inteligencia artificial que es tan necesario, ¿no? Muchas organizaciones tienen que estar volteando a ver que esto ya está presente, que hay que tener, por supuesto, todas las previsiones normativas adecuadas, tanto en tema de privacidad como de inteligencia artificial y prepararnos para lo que viene en este camino, ¿no? Por aquí, algunos comentarios que nos compartieron en el chat, pues están complacidos con toda la información que nos has compartido y por supuesto en el Padlet ahí se quedan varios insumos donde puedan ustedes interactuar con estos documentos que estuvimos mencionando. Y ya para cerrar, Joel, y muy breve, una conclusión de que tú nos quieras compartir pues, sobre esta charla que tuvimos y este tema, y por ahí también queda el TEMEC entre elementos que es importante ver cómo van a quedar. Entonces, en estos 3 minutitos que nos quieras compartir una conclusión y una reflexión para cerrar esta gran sesión. Pues mira, yo lo que te diría, Emily, y que les diría a todas y a todos, agradeciéndoles desde luego su participación y poniéndome a sus órdenes, es que la reorganización institucional derivada de esta reforma constitucional en materia de protección de datos personales, pues representa siempre desafíos, pero también oportunidades. Es decir, podemos estar de acuerdo o no con la reforma, pero esta ya se hizo, ¿sí? Esta reforma ya está, digamos, implementada. Entonces creo yo que más allá de enfocarnos en las críticas, creo que la clave va a radicar en la capacidad real de actuar con independencia, dotarse de recursos suficientes y aplicar de manera efectiva las decisiones a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En un contexto internacional con una clara interdependencia donde México juega un papel fundamental y donde lo ha estado desempeñando al menos desde que el INAI comenzó a fortalecer la participación en organismos de cooperación internacional, los estándares elevados siguen siendo, digamos, una de las principales barreras para poder tener acceso a otros países donde hay estándares, digamos, mucho más exigentes. La atención de la Unión Europea, la negociación de acuerdos estratégicos, pues va a ser fundamental. México enfrenta la responsabilidad, el gobierno mexicano enfrenta la responsabilidad de consolidar este marco sólido, pero sobre todo confiable y recordando, es fundamental reforzar la confianza ciudadana al tiempo que se fortalece la credibilidad del país ante socios internacionales. Muchas gracias, Joel. Extraordinaria esta participación en esta primera sesión de Todo PDP Talks y te agradezco por tus interesantes aportaciones, por sumar siempre, por ser un gran amigo y un colega extraordinario y también a todas y todos ustedes que se sumaron y que estuvieron conectados. Cualquier pregunta que ustedes tengan, les vamos a dejar nuestros contactos para que por supuesto nos puedan escribir, saben saber qué otros temas les interesaría poner sobre la mesa y por supuesto en esta primera edición, pues compartirles que Joel me acompañará en este camino de estas sesiones. Estaremos invitando a diferentes expertos para que pues traerles estos temas que son novedosos, que son vanguardistas y por supuesto que ustedes estén informados. En todo PDP seguiremos generando estos espacios de análisis y diálogo para promover una cultura de protección de datos personales y ciberseguridad con una visión global y nos vemos hasta la próxima y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Joel.